Hola, hola a todos. Es un placer para mí estar hoy acá con el equipo, con nuevos integrantes también. Así que bueno, la idea es hablar un poco sobre EMDR y sexualidad. Así que vamos a iniciar. Para entrar un poco en sintonía con el tema de hoy, elegí esta frase que es: las personas traumatizadas no solo sufren por lo que les sucedió, sino por cómo les afecta en el presente. Como objetivos de la presentación del día de hoy me puse, bueno, poder dar a conocer un poco lo que es el trauma desde la perspectiva del procesamiento de la información, que es la base de EMDR, y mostrar cómo en ciertas situaciones clínicas a veces EMDR y la terapia sexológica se pueden juntar, se pueden integrar. Bueno, ¿cuál es la relevancia de comenzar hablando de trauma? Hoy se habla mucho de trauma, la gente habla de trauma, y nosotros los terapeutas sabemos que las experiencias adversas en la vida de las personas muchas veces dejan efectos muy duraderos, ¿sí? Y la sexualidad, por ser un área particularmente sensible, puede ser un área donde justamente el trauma no procesado se manifieste. Nosotros los terapeutas, los sexólogos, cuando viene un paciente, hacemos una evaluación muy exhaustiva y hablando de esto, es muy importante que en esa historia sexual que vamos recabando, incluyamos algunas preguntas dirigidas a conocer si es posible que esté algún trauma o algunos traumas detrás de esta disfunción sexual que muchas veces aparece. Bien, me gustaría hablarles un poco de la base teórica de lo que es EMDR, y ya vamos a hablar de lo que es EMDR, pero me gustaría que hablemos de esta perspectiva y esta manera de ver cómo procesamos el mundo, ¿sí? El sistema de procesamiento de información a estados adaptativos quiere decir que todos los seres humanos traemos una capacidad innata para procesar experiencias, integrarlas y conectarlas con redes de memoria preexistentes que ya tenemos, ¿sí? Esto lo que nos permite es dar un sentido a esas experiencias que vamos teniendo, ¿sí? Aprender de eso y poder seguir adelante, ¿sí? Lo que decimos desde este punto de vista es que esto sucede naturalmente, ¿sí? Hasta que pasa algo que bloquea esta capacidad innata que tenemos, que ahora ya vamos a ver. Bueno, acá puse una metáfora, no se lo tomen tan literal, pero puse como una metáfora con la computadora. Nosotros somos mucho más complejos, pero esto que les decía de ir viviendo experiencias y procesándolas es similar a descargar un archivo y guardarlo en una carpeta, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, una charla, una emoción, un suceso importante que almacenamos, ¿sí? Como si fuera un archivo en una red de memoria específica, ¿sí? Esta información, esta entrada de información que se produce es a través de los sentidos, ¿sí? El tacto, el olfato, la visión, el gusto y el oído. Como les decía, cuando todo va bien, nosotros vamos por la vida, tenemos experiencias. Acá puse algunos ejemplos de experiencias positivas, ¿no? Como pueden ser haber enfrentado un desafío y haber tenido éxito en eso, momentos importantes con nuestras figuras de apego o nuestros primeros cuidadores, ¿sí? Acá hay un niño, por ejemplo, hablando de sexualidad con la mamá. Y como la mamá lo mira, lo contiene, le sonríe, le brinda un entorno seguro, podemos anticipar que este niño comienza a formar una red de memoria positiva en torno a la sexualidad, al menos en este momento, ¿sí? Lo que le va dando una base que le dice, ok, es seguro hablar de sexualidad con mi mamá, es seguro preguntar sobre sexualidad, está bien hablar sobre esto, ¿sí? Y acá, bueno, la película Intensamente, que si la vieron, quizás vayan conectando cómo se va almacenando esta información. Estas experiencias positivas, como se integran, ¿sí? Quedan disponibles como recuerdos que podemos evocar en el momento en que los necesitamos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto no se da así? Acá empezamos a hablar de trauma, ¿sí? ¿Qué es trauma desde esta perspectiva? La respuesta corta es que es toda experiencia que bloqueó el sistema de procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, cuando ocurre un hecho disruptivo, traumático, esta memoria no se integra adecuadamente, como les venía explicando, sino que queda atascada en redes neuronales, conservando las mismas imágenes, cogniciones negativas, emociones y sensaciones físicas que ocurrieron en el momento de ese evento traumático, ¿sí? Esta memoria no resuelta
Luego puede ser activada por ciertas circunstancias específicas que en EMDR le llamamos disparadores presentes, ¿sí? Produciendo síntomas. Acá para hablar un poco de lo que sucede a nivel del sistema nervioso, del cerebro, pasan muchas cosas cuando ocurre un evento disruptivo en nuestras vidas. En principio hay una activación de la amígdala, ¿no? Que es esta parte de nuestro sistema límbico que detecta el peligro y manda la señal de alerta. La amígdala no evalúa si el peligro es real o imaginado, simplemente lo detecta y manda una señal de alerta, ¿sí? Otra cosa que sucede al mismo tiempo es una desconexión o una inhibición de la corteza prefrontal, que es esa parte de nuestro cerebro que nos permite, nos posibilita el pensamiento lógico, la planificación, la toma de decisiones. Y es por eso que una persona que está expuesta a eventos traumáticos a veces no puede pensar con claridad y no puede autorregularse, ¿sí? Otra cosa que sucede es que se altera el hipocampo, que es esa parte que nos ayuda en cierto punto a ordenar la información en tiempo y espacio. Cuando esto se altera, nos cuesta tener una narrativa coherente, ¿sí? Y el recuerdo se almacena como fragmentos. A veces recordamos imágenes aisladas o recordamos sensaciones físicas, ¿sí? O algún ingreso sensorial que hubo por los 5 sentidos, pero como fragmentos. Otra cosa que sucede es la activación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, con lo cual liberamos un montón de adrenalina, de cortisol, y sabemos que el cortisol en grandes cantidades es neurotóxico. Y bueno, por último, estas respuestas de lucha, huida o congelamiento, ¿sí? Cuando no podemos luchar o huir, a veces el cuerpo se congela, lo que lleva a la persona a disociar o desconectarse de sí misma, de sus emociones o incluso de la realidad. Bien, acá puse un ejemplo, decimos que es cuando sucede una situación, en este caso que puede ser sexual, ¿no? Que funciona por algún motivo como un disparador presente, ya sea que haya una similitud consciente o inconsciente con situaciones pasadas, se activan estas memorias. Acá puse ejemplos que también pueden ser sexuales o no, sí que pueden guardar alguna especie de similitud, como por ejemplo en el caso de este paciente hipotético que tenemos, quizás situaciones de humillación, de vergüenza, de haber estado expuesto y solo, ¿no? Bien, otra manera que me gusta de hablar de trauma y que nos ayuda por ahí a pensar es pensar en trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. Como dije al principio, hoy la gente habla de trauma y a veces entendemos trauma como ciertas situaciones muy evidentes, ¿no? Como haber estado en riesgo de vida, como puede ser un accidente, como puede ser un incendio, una catástrofe, o un trauma como haber perdido a un ser querido, ¿sí? Sí, son traumas definitivamente, o son situaciones que pueden traumatizar, pero también existen otros traumas, ¿sí? De T minúscula quizás, que son más sutiles, que son experiencias que quizás a veces la persona no detecta, pero que por haber ocurrido a veces muchas veces, ¿no? O pusieron en riesgo, la persona tuvo la percepción de haber estado en riesgo, sí generan efectos duraderos y quizás no cumplen con todos los criterios diagnósticos, por ejemplo, para un trastorno por estrés postraumático, pero sí que tienen síntomas que molestan en la vida cotidiana. Pueden ser situaciones como haberse sentido en riesgo y repetidas veces, momentos en los que hubo manipulación emocional o coerción a veces más sutil, ¿sí? Negligencia de cuidadores, haber sido expulsados de un grupo de pertenencia, despidos, entre otros. Hay muchos ejemplos de esto. Bueno, esta es simplemente otra manera de clasificar y de poder pensar, ¿no? Hay traumas que son agudos, que son cuando es un incidente único, crónico cuando es repetido y prolongado, complejo cuando la persona está expuesta a múltiples eventos traumáticos variados, ¿sí? A menudo de naturaleza interpersonal e invasiva, y del desarrollo es generalmente el que ocurre entre edades de 0 a 6 años y sabemos que, bueno, como el sistema nervioso se está formando en este momento, podemos empezar a imaginar luego las consecuencias que esto puede tener. Bien, un poco más del impacto físico del trauma, ¿no? Como para seguir dimensionando los efectos que tiene a nivel fisiológico. Sabemos que altera la arquitectura cerebral, la corteza prefrontal, el cuerpo calloso y el hipocampo se encogen, ¿sí? Los receptores de dopamina no se desarrollan o se dañan. El cortisol elevado de forma prolongada genera mayor reactividad al estrés, daño celular a largo plazo y afecta otras glándulas hormonales. Por eso somos tan insistentes los sexólogos con regular el estrés. Bueno, en cuanto al cambio celular, envejece y reduce la reproducción celular.
La eliminación de toxinas también se complica. En cuanto al sistema nervioso simpático, se hiperactiva, ¿sí? Una alerta constante y nos cuesta por ahí pasar a un estado de mayor relajación o activar este sistema parasimpático. Bueno, la resistencia al cortisol puede causar inflamación y enfermedades autoinmunes y también, bueno, la presión arterial alta y la inflamación pueden dañar las arterias, que también sabemos que en nuestra respuesta sexual, por ejemplo, es fundamental tener conservado todo esto. Recapitulando y sintetizando lo que vimos hasta acá. Tenemos dos tipos de redes de memoria, adaptativas y desadaptativas o disfuncionales. Las redes de memoria adaptativas, que son muy importantes, porque eso también tenemos que evaluarlo cuando viene el paciente, con qué sí cuenta, o sea, qué recursos pudo construir, qué momentos importantes con sus cuidadores, con su entorno, contribuyeron a que hoy la persona cuente con una capacidad de aprendizaje, de autoestima, qué otros recursos tiene que le van a ayudar a encarar, por ejemplo, un tratamiento, ¿no? Y después tenemos las redes de memoria desadaptativas disfuncionales, que son la base de la patología, los patrones negativos de comportamientos, afectos, sensaciones y creencias, muchas veces distorsionadas sobre nosotros y sobre otros y el mundo. Bueno, ¿de qué depende que un evento se almacene como trauma? De muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué dos personas que se expusieron a eventos similares, una se nota que tuvo más efecto o más impacto y la otra no? Por eso a veces a priori no podemos saber, sí podemos decir, bueno, este evento evidentemente fue muy fuerte, pero no podemos saber hasta evaluar un montón de cosas que pasó con esa persona, ¿sí? Pero uno de estos factores es tener recursos internos disponibles al momento en que ocurre el evento traumático, ¿sí? Más de lo que les venía diciendo, si tiene apoyo, si hay un entorno que contiene, si hay un entorno que escucha, no es lo mismo no contar con todo esto que sí, ¿sí? Apoyo, red de contención, nivel de amenaza percibida. Hay personas que se expusieron a riesgos muy grandes y no lo percibieron como tal, y otras personas que quizás no estuvieron en riesgo objetivo, entre comillas, pero que sí sintieron su integridad física y emocional en riesgo. Bueno, la elaboración, no poder hablar, entender, nombrar o negar directamente, tener un entorno invalidante, ¿no? Que no pueda registrar o que cuando se habla de esto lo sanciona. Y, bueno, vulnerabilidades previas. A veces se produce esto que nosotros llamamos interseccionalidad, ¿no? Se juntan muchas problemáticas. Si una persona que, por ejemplo, es discriminada por su grupo de pares, por su orientación sexual, por su etnia, por su clase social o incluso si hay discapacidad, se va complejizando la problemática. Bueno, ahora sí, ¿qué es EMDR, del que tanto hablan? EMDR es una sigla en inglés para nombrar a una terapia, que es la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, ¿sí? Es una psicoterapia focalizada en el trauma, en esta manera de entender el trauma que les vengo comentando, y hoy por hoy es uno de los tratamientos más estudiados para el trastorno por estrés postraumático. Como les decía, es una psicoterapia, si bien muchas personas piensan que es una técnica, en realidad es una terapia bien estructurada con fases que ahora las vamos a ver. Y si bien lo que más se popularizó, más famoso se hizo, fue la estimulación bilateral de los movimientos oculares, en realidad esto es simplemente un componente de la terapia, ¿sí? Surgió en 1987 y fue desarrollado por la doctora Francine Shapiro, una terapeuta estadounidense. ¿Cómo ayuda EMDR? Bueno, nuestro objetivo con EMDR es acceder a estas memorias que se almacenaron disfuncionalmente, ¿sí? Y reactivar esta capacidad natural del cerebro para procesar esas experiencias, ¿sí? Esto permite que esta memoria que quedó fragmentada, bloqueada, congelada y que hoy hace síntomas, se integre en este sistema de memoria más amplio del paciente, lo que a su vez reduce el malestar y facilita la adopción de cogniciones y conductas más adaptativas. Es decir, que el alivio sintomático se produce como efecto de la integración de la información. ¿Cómo logramos esto? A través de una serie de fases. No me voy a detener en cada una porque tendría que dar una clase específicamente de MR, no, no es el objetivo, pero sí darlo a conocer, ¿sí? Esto es un protocolo estándar de 8 fases, pero hoy hay muchos más protocolos como muy específicos para distintas situaciones, para ansiedad, para depresión, pero en principio esto es un protocolo estándar. Sí me gustaría detenerme en la fase 1 y 2, que me parece que es donde más se pueden integrar sexualidad y EMR, si bien son lentes que nos ponemos y miramos a los pacientes de esa manera,
Pero en la fase uno, cuando llega el paciente, es muy importante todo lo que ya sabemos de factores predisponentes, precipitantes, mantenedores, entender bien a dónde está el conflicto, a dónde está el bloqueo, ¿sí? Y poder conocer qué pasó hacia atrás, desde que se empezó a formar ese sistema nervioso, cómo empezó a percibir el mundo, cómo se hablaba de sexualidad en el entorno del paciente, qué cosas eran sancionadas, qué cosas eran habilitadas, si había afecto, cuáles eran esos intercambios afectivos, cómo fue entendiendo ese cuerpo que se puede conectar consigo mismo y con los demás, ¿sí? Una vez que tenemos bien en claro a dónde está el bloqueo, vamos al pasado a ver dónde se fueron produciendo estas experiencias que bloquearon el sistema de procesamiento de la información, que eso es lo que vamos a desensibilizar y reprocesar luego. En la fase 2 de preparación, lo que hacemos es ver con qué recursos ya cuenta el paciente, como relajación, tener grupo de contención, poder hablar cuando se siente mal, ¿sí? A qué recurre cuando se siente ansioso, por ejemplo, o cuando se siente angustiado, poder reforzar esos recursos y si no hay tantos, poder brindárselos, poder construirlos, ¿sí? Entonces acá una pata muy importante es la psicoeducación, la sexoeducación, ayudar al paciente a conocerse y entender por qué el cuerpo se pone como se pone, por ejemplo, en situaciones sexuales o en determinadas situaciones, ¿sí? ¿Qué lo fue llevando a reaccionar de esa manera? ¿Qué pasa con nuestra respuesta sexual cuando estamos demasiado activados o cuando estamos demasiado inhibidos, ¿sí? Entonces, es fundamental que se entienda básicamente en esta primera etapa. Bueno, luego viene la fase de evaluación, donde evaluamos todos los componentes del recuerdo, que son la imagen, la cognición negativa que al paciente le hace tener de sí mismo esa imagen, la emoción y la sensación física. Esos son los componentes del recuerdo que están bloqueados, ¿sí? Pasamos a desensibilizar con estimulación bilateral, instalamos una nueva cognición positiva como recurso que al paciente le ayude a afrontar futuras situaciones, hacemos un escaneo corporal para revisar si todavía hay rastros de trauma en el cuerpo, cierre y reevaluación del recuerdo para asegurarnos de que el malestar disminuyó totalmente. Y esto lo hacemos con una medida de 0 a 10, ¿sí? La idea es que sea 0. Bueno, trabajamos con un protocolo de 3 vertientes y como les decía, una vez terminado de sensibilizar y reprocesar el pasado, vemos si todavía hay algún disparador presente que active, si alguna situación que todavía genere esta sintomatología y pasamos a reprocesarlo también. Y luego también trabajamos mucho con el futuro, porque no solo nos enfocamos en lo negativo, sino también en cómo al paciente le gustaría sentirse, ¿no? ¿Qué le gustaría pensar de sí mismo? Empezar también a conectar con esos estados placenteros de bienestar, ¿sí? Y poder reforzar también esto, el deseo, digamos, más del lado del deseo. Bueno, ahí puse simplemente un video de Francine Shapiro, de un fragmento de una sesión donde al paciente se lo ve muy activado, evidentemente está evocando alguna situación, está con mucha ansiedad, ella le dice simplemente seguí con eso, hace la estimulación bilateral y luego le pide que asocie, le pregunta cómo estás, qué te pasó, qué notas ahora. Sí, simplemente un fragmentito para que puedan ver cómo se da esto. Bien. Bueno, algunas poblaciones con las que podemos trabajar, ¿sí? También podemos trabajar con niños, con adultos, con pareja y con familias. Como les decía, el trastorno por estrés postraumático hoy es el trastorno más estudiado con esta terapia, pero sí, hoy ya también se están estudiando un montón de otras poblaciones y hay evidencia muy copada. Simplemente mostrarles en qué me basé para armar esta presentación. Y bueno, acá ya entrando más puramente en lo sexológico, otra vez recapitulando para empezar a terminar la presentación, ¿sí? Trabajamos las 3 vertientes, de nuevo, una o varias experiencias sexuales negativas pasadas, y a veces basta solo una experiencia negativa
para generar una ansiedad de rendimiento en el presente, ¿sí? Que a su vez lleva a la evitación de interacciones sexuales a futuro o bien ya a padecer situaciones futuras de interacción. ¿Cuáles son experiencias habituales que se encuentran cuando empezamos a evaluar al paciente y empezamos a ver hacia atrás cómo se fue formando esta relación con la sexualidad? Encontramos muchas veces comentarios críticos, si ya sea hacia el cuerpo del paciente, hacia el desempeño, algo que el paciente haya vivenciado como un ataque muchas veces, fracasos sexuales percibidos, vergüenza internalizada por la sexualidad temprana. Esto es increíble, a veces cuando hablan de esto se nota el enrojecimiento en el rostro, ¿sí? La mirada baja, cuesta mucho a veces hablar de esto. Bueno, abuso sexual o coerción, que ahí ya estamos hablando de trauma con T mayúscula, ¿sí? Experiencias corporales traumáticas que no siempre están vinculadas solo con lo sexual. A veces un robo, algo que puso el sistema nervioso muy en alerta, también sale cuando hablamos de esto. Y bueno, disociación durante relaciones sexuales. Por ejemplo, haber sentido que el cuerpo estaba ahí, pero la persona estaba como en otro lado. Creencias negativas habituales en torno a la sexualidad. Soy un fracaso, estoy en peligro, no tengo el control, soy raro, rara, mi cuerpo está roto, ¿no? Mi cuerpo está fallado, yo estoy fallado para siempre, no puedo, soy incapaz, soy insuficiente, son algunos de estos ejemplos de cogniciones negativas. Emociones: vergüenza, miedo, tristeza profunda, rabia o enojo, culpa, muchas veces culpa por desear, culpa por tener fantasías, culpas por tener deseos o ganas de seducir, por ejemplo, o cosas que también consideran como raras, ¿no? Bueno, asco, repulsión también suele ser una señal de que algo hay ahí, ¿sí? Ternura y alivio y liberación ya en fases más avanzadas, cuando ya el paciente se siente más aliviado y empieza a conectar con algo distinto de la sexualidad. Sensaciones físicas, bueno, tensión o bloqueo en el área pélvica, calor o frío genital, hormigueo o cosquilleo, presión en el pecho y garganta, sensación de vacío en el estómago, anestesia corporal, ondas o pulsaciones. A veces tampoco hay un contenido mental. A veces cuando preguntamos, ¿y qué pensás cuando conectás con lo erótico, cuando conectás con lo sexual? Y a veces no pueden identificar pensamientos, pero sí tensiones o sensaciones de bloqueo a nivel corporal o emociones que a veces no saben de dónde vienen ni pueden todavía conectarlas con nada. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de una sesión de MDR extraído de un manual. La paciente dice, me siento asqueada y enfadada con él, está hablando de un abusador. La terapeuta le dice, sigue con eso, hace estimulación bilateral. La paciente le dice, siento que quiero decirle que sé lo que hizo, díselo. Tío, lo que me hiciste estuvo muy mal, yo no tenía el control alguno sobre ello, tú eras el adulto y abusaste de mí y fue culpa tuya. Esto también suele ser común, ¿no? Que es como que la información se empieza a ordenar, ¿sí? A veces cuando las personas sobrevivientes de abuso sexual se sienten culpables, ¿no? Responsables en algún punto, empieza a pasar esto de que se ordenan los lugares, ¿no? Yo era pequeña, tú eras el adulto. La terapeuta le dice, sigue con eso, ¿qué notas ahora? Estoy bien, sigue con eso, ¿qué notas ahora? Ya no me siento tan sola, me siento aliviada, presente, ¿no? Ahí hubo un ordenamiento también entre lo que pasó antes y cómo estoy ahora. Bueno, ya ahora sí prometo empezar a terminar de una vez por todas. Recapitulando de nuevo, siempre hacemos una evaluación exhaustiva, ¿no? Trabajamos en interdisciplina y nuestra manera de ver al paciente siempre es desde este enfoque biopsicosocial. Entonces no asumimos que lo que el paciente le pasa hoy sí o sí está relacionado con un contenido traumático. Puede que no, ¿sí? Entonces necesitamos saber cómo está ese cuerpo, necesitamos poder entender estas causas y a veces sí puede haber diversas causas, digamos, pero necesitamos siempre esta mirada integral y no asumir ni psicologizar todo, ¿sí? Entonces estamos en diálogo permanente con compañeros de otras disciplinas, ¿sí? Y bueno, ya yendo más a lo que es la terapia sexual, hay momentos, ¿sí? Donde es como, yo lo que digo es a veces EMDR nos allana el camino o quita los obstáculos y a veces pasa que una vez que el paciente está más disponible, no tan angustiado, y la sexualidad dejó de conectarse tanto con lo traumático, es que empiezan a estar más disponibles, por ejemplo, para masturbarse o para empezar a incluir
técnicas conductuales de focalización sensorial, ¿no? El cuerpo bajó este grado de excitación y el sistema nervioso bajó ya este grado de excitación negativa, podríamos decir, o más para la lucha o huida, y empieza a estar disponible para una excitación más placentera, ¿no? O incluso para un estado de calma, pero cuando ya nuestro cuerpo deja de ser un campo de batalla, ¿no? Donde estamos permanentemente lidiando con él y con la ansiedad y con los recuerdos, podemos empezar a pensar de otra manera más en lo lúdico, ¿sí? Podemos empezar incluso con juegos con la pareja, juegos eróticos, porque ya estamos en otro momento, ¿sí? Entonces, son perfectamente combinables, por ejemplo, con terapia de pareja, ¿sí? Mindfulness es un aliado increíble que siempre tenemos en cuenta en cada fase, porque de nuevo es reaprender y enseñarle al cuerpo que ahora sí es seguro, que ahora sí es seguro sentir, que ahora sí podemos estar presente, que no necesitamos correr ni huir a ningún lado. Concluir, para concluir, muchas veces, no siempre, pero sí, a veces que hay veces que se nos interpone algo, ¿no? Queremos trabajar en el presente y pareciera que hay algo del pasado que se mete, se mete, se mete. Entonces es necesario escuchar eso, ¿sí? Y tener esta mirada con apertura hacia el paciente nos permite ser empáticos y entender que hay puntos de estancamiento a veces y que el mismo paciente quiere pero no puede, ¿sí? Hay algo que parece que bloquea, que molesta y que muchas veces los hace sentir culpable, como ¿cómo no puedo superar esto que ya pasó tanto tiempo? O que racionalmente entiendo que ya está, ya pasó, pero parece como que mi cuerpo, mi sistema nervioso va por otro lado, ¿sí? Entonces, desde este enfoque interdisciplinario podemos articular esto psicológico, lo corporal, lo relacional, lo contextual, y podemos ofrecer así tratamientos más humanos, más completos y más efectivos. Y por último, me gustó mucho esta frase que dice, no debemos quedarnos satisfechos con simplemente quitar el sufrimiento evidente. Nuestros pacientes merecen más que eso. Merecen la habilidad de amar, de conectarse, de brillar y, si así lo deciden, de encontrar el deseo de servir a otros. Ellos merecen todos los atributos que Maslow describe como autorrealización. Muchas gracias.